ante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, hoy día 10 de julio del año 2021 vamos a platicar con un proyecto musical que se ha desarrollado aquí en el oriente del Estado de México. Mi nombre es Gilberto Plata Mejía. Graciela Silva Ferreira. Guillermo Martínez. Tenamastri. Platíquenme, ustedes pertenecen a un grupo que hace música con instrumentos prehispánicos, ¿está bien dicho así? Pues algunos le dicen instrumentos anahuacas, otros prehispánicos, otros precuautémicos, entonces hay muchas formas de causar el nombre. ¿Pero serían instrumentos antes de la llegada de los españoles? Sí, a partir de 1521 hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y cómo se llama el grupo? Yolteot. El concepto que se ha registrado o que está ahí lo traducen como el corazón endiosado, pero el término Dios pues no propiamente es algo que se haya escuchado hace más de 500 años. Más bien Yolteot sería como la idea abstracta de la comunidad, es decir, donde estamos todos, donde somos todos, donde cabemos todos, donde existimos todos. ¿Cómo surge la idea de hacer esta integración? ¿En qué año fue más o menos? Bueno, el proyecto, por así decirlo, inicia en 1990 en Tepetlixpan con un taller de elaboración de instrumentos prehispánicos que nos impartió en ese tiempo el CADEMAC, que es el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Etnomusicología en México. Ellos tienen su sede en Pozos, Guanajuato, entonces fueron a dar un taller y ahí empezamos a elaborar los primeros instrumentos, que fueron los palos de lluvia, el teponastri, los huevos. Esa fue la primera etapa. Posteriormente hubo otra segunda etapa donde empezamos a elaborar los instrumentos de cerámica. Esa fue la Casa de Cultura de Zumba, más o menos en el 92. ¿Cómo surge la idea? ¿Ya había un antecedente o cómo es eso de que se ponen a hacer instrumentos? Los papás nos enseñan lo que ellos saben hacer, que era trabajar el campo. Entonces sucede que en las primeras etapas, cuando empieza a llover, el agua empieza a deslavar los surcos de la tierra y ahí empiezan a aparecer piezas arqueológicas, entre ellos algunos silbatos, algunos pedazos de flauta. Entonces de ahí empieza a salir la inquietud de conocer quién los hizo y de dónde venían esos instrumentos. También hay personas que se habían encontrado instrumentos un poquito más grandes como caracoles de cerámica, flautas completas, y pues nos los mostraban también y escuchábamos los sonidos, cómo sonaban, y de ahí empieza a surgir como de dónde pueden provenir esos instrumentos y nosotros pues cómo podríamos rescatarlos. Y todo esto allá en Tepetlixpan. La primera etapa sí. A elaborar instrumentos, yo, mi hermano y 2 de mis primos. ¿Y la situación de los sonidos? Ahí empieza precisamente toda la parte de experimentación, porque los instrumentos que tenían ciertas personas y que de alguna forma nos habíamos encontrado eran muy pocos. Y posteriormente pues ya vemos que en el Museo Nacional de Antropología pues estaban varios, en revistas, en libros, pero realmente el material bibliográfico y hemerográfico en ese tiempo era muy escaso y creo que todavía hasta la fecha. Únicamente hay que ir agarrando experiencia porque las primeras flautas pues no sonaban. Me consta. Y las vendíamos. Entonces prácticamente del 90 empezamos a fabricar madera, en el 92 empezamos con cerámica, en el 93 más o menos empezamos a hacer la primera formación, los primeros experimentos para hacer la fusión con música. Desde el 93 hasta el 95 es como que todo un proceso de experimentación sonora, y ya en el 95 pues ya se concreta Yolteot. ¿Y cómo conoces a los demás?
estábamos integrándonos en un taller de música latinoamericana, estábamos tocando música andina y todo eso, posiblemente porque era muy afín la música andina con lo prehispánico. Entonces decidimos empezar a experimentar también con lo prehispánico, con los mismos alumnos que teníamos en el taller de música latinoamericana. Pues muchos no les gustó la parte experimental en lo prehispánico y prefirieron seguir tocando música andina. En esa etapa solo rescatamos a Raúl del municipio de Zumba y a Gabriel también de Tepetlixpa, y es cuando ya se integra Quique en esa primera etapa. Bueno, yo estaba ya danzando, era yo danzante, ya tenía algunos años dentro de la danza, o tocabas o danzabas. Nosotros salíamos a diferentes espacios a aprender danza. La danza obviamente te lleva a aprenderte los ritmos en los pies y ya después en las manos con el huehuet. Y un día que estábamos en Tepetlixpa de visita, me hace la invitación Memo para integrarme al grupo, ¿no? Como huehuetero, porque así se les conoce a los percusionistas de danza. Entonces yo ya hago la aportación de los ritmos de las danzas a la música ya más orquestada, porque antes, como bien dice Memo, es la experimentación de cómo se escuchan los sonidos, pero ya cuando se tiene un ritmo base de las danzas, yo lo hago en el huehuet y ellos ya empiezan a meter teponaztlis, empiezan a meter flautas, empezamos a meter sonajas y haciendo la armonía. Más o menos a la usanza de las grandes orquestas, nosotros con los instrumentos de origen anahuaca, como le llamamos nosotros, así es como surge ya el rescate de los ritmos, porque los danzantes tradicionales, un huehuet lleva el ritmo, pero si llega un grupo invitado con su huehuetero, tocan el mismo ritmo, y si llega un tercer grupo invitado, toca el mismo ritmo. Puede haber 20 huehuet y tocan el mismo ritmo. Aún cuando sean de diferentes partes de la República. Sí, esa es la parte que Memo nos decía al principio. Sabes que tú llevas la base, un huehuet, pero tenemos 3 o 4 huehuet en el grupo, y otro huehuet tenía que hacer, si bien entrar al mismo ritmo, pero hacer una aportación diferente, tener otra secuencia armónica, y así los teponaztlis también, porque cuando en las danzas un teponaztli también entra al mismo ritmo. Esa es una de las mayores aportaciones, ¿no?, de Yolteotl, el retomar el ritmo tal cual lo hacen los danzantes, pero armonizándolo con los demás instrumentos. Casi todos conocemos el asunto de que tocan el huevo, que se ponen a danzar, ¿no? Es un ritmo. ¿Cómo es de que pasan estar haciendo sonidos para las danzas a querer hacer sonidos, vamos a decir, en el concepto de la música europea? De hecho, aquí viene la disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacer música prehispánica si en el sistema europeo, que la mayoría estamos acostumbrados al sistema europeo, o hacer música como nos explicaban ciertas crónicas del México prehispánico? Entonces sí es muy difícil definirse cómo hacer música en qué sistema. Nosotros nos basamos sí en ciertos conceptos del México prehispánico, pero también ciertos conceptos europeos. Lo explicaba aquí que con los danzantes es la monorritmia, un solo ritmo para todos los instrumentos. También existe la birritmia, la polirritmia y la heterorritmia, que también entran dentro de los conceptos para hacer música prehispánica y que nosotros también ya fuimos a aplicar. Pero este ya fue todavía un proceso más largo, pues con todo lo que fuimos aprendiendo de la música y también investigando. Pero también hubo, independientemente de todo el conocimiento musical, que también tuvimos que involucrarnos mucho en esa parte, que para nosotros fue fundamental. El saber que nuestros abuelos, aztecas, mexicas o cualquier parte de la República, pues manejaban conceptos filosóficos. Y ahí fue donde Tenamastli
nos envolvió de todos esos conceptos y de alguna forma nos empezó a redirigir, a tener ya un concepto un poquito más definido dentro de la cultura mexicana. Cuando llega a Tepetlixta a dar clases de náhuatl, filosofía náhuatl, pues es también donde empezamos a sentar muchas de las bases, pues para empezar a dar forma al proyecto de la música, y que no solo era tocar, sino también entender los conceptos de filosofía pues, de nuestros abuelos. ¿Nos podrían platicar cómo fue ese encuentro? Esto es muy interesante y retomaría algo que para mí es fundamental en cuanto a mi preparación, en cuanto a mi propio autodescubrimiento, y es el hecho de que nosotros somos una manifestación de la cultura popular. El pueblo es el que se ha encargado de mantener muchísimas cosas a través de cualquier cantidad de años. Es decir, nosotros somos producto de estas manifestaciones culturales. Vamos entendiendo que ahí está todo lo que en un momento dado pues necesitamos para hacer nuestro trabajo. El problema es de que no tenemos pues la escuela como la tiene la gente europea, donde pues hay una escuela que se dedica a la enseñanza de la música clásica, hay una escuela que se dedica a la recuperación de la música del propio pueblo. Y aquí en México es muy interesante el que nosotros podamos ahorita decir, podamos reafirmar que nuestras raíces ancestrales están vivas, tan vivas que a partir de que ellos encuentran estas figuras, estos silbatos, estos instrumentos, algunos completos, otros rotos en el campo, a partir de ahí pues tu propia genética, tu propia historia, tu propia cultura popular pues hace que te preguntes si esto de dónde salió, esto quién lo hizo, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, cuál es la forma en la que se trabajaba. Y en esa parte algo que tenemos que dejar muy claro, y este es el momento ideal para hacerlo, tenemos que resignificar y tenemos que recuperar este valor en el aspecto donde, por ejemplo, la música europea pues es la que hoy está en todos lados. Hoy escuchas el rock japonés y pues ya no escuchas a la música japonesa ancestral. Escuchas el rock de mongol y pues ya no encuentras la ritmia, los ritmos de estos grupos ancestrales. De tal manera que cuando nosotros aquí en México proponemos que había una forma de hacer música, no estamos equivocados ni estamos errados, ahí están los instrumentos. La cuestión aquí es que desde la perspectiva filosófica, toda actividad que hace el ser humano redunda en el aspecto de su propia creación como ser humano. Cuando yo escucho el trabajo que están haciendo en la cuestión de la música y me invitan a participar en el aspecto de la pues, teorización del proyecto, en mi caso cualquier cantidad de referentes en el concepto de la filosofía, y entonces lo primero que hago pues es hablarles, por ejemplo, sobre el concepto ser humano. Y este concepto, dependiendo del grupo, de la etnia, de la raza, de la cultura, qué sé yo, pues tiene una significación propia. Cuando yo les comento a ellos, por ejemplo, el concepto de que los mayas, para nombrar al cuerpo humano, para nombrar al ser humano, le dicen Winclil, esto se traduce como un ser vibratorio, y la música no es otra cosa más que un aspecto de la manifestación del universo en el aspecto vibratorio. Entonces a partir de ahí viene toda una serie de encuentros, no diría yo de rescate, sino de reencuentros, a donde la música nos da la oportunidad del entendimiento del propio ser humano, pero a partir de sus propias herramientas, en este caso los instrumentos que reconstruyen ellos, nos van dando la posibilidad de ir entendiendo cómo está estructurado el cuerpo humano a partir del sonido. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la lengua náhuatl, hay muchas traducciones, pero náhuatl como tal y de manera muy simple quiere decir
hablar sonoro, hablar bonito, hablar armonioso. Si yo me quedo con la primera parte, que es hablar sonoro, pues estoy hablando de sonido, y lo que estoy haciendo ahorita es precisamente usar mi cuerpo para producir este sonido que en su momento nos da la oportunidad de comunicar lo que estamos sintiendo, de comunicar lo que estamos pensando, de comunicar lo que estamos creyendo. Entonces la música como lenguaje en anáhuac, que en un momento dado buscaba que este ser humano expresara eso que estaba sintiendo, viendo, escuchando a través de sus sonidos. Y eso es lo interesante. Cuando Yolteotl se queda en esta parte a donde podemos decir es una expresión musical, pero no tiene nada que ver con el concepto europeo, en el aspecto de cómo se hace la transmisión de lo que se está pensando, sintiendo, creyendo. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera en esta resignificación de estos 500 años de reencuentro con nuestras culturas ancestrales, no necesitamos por qué hacer música con la característica europea. Aquí tenemos nuestra propia música, y cuando suenas un instrumento musical, ahí está, no necesitas hacer más, lo suenas y ahí está. A diferencia de Europa, donde tienes que aprender a tocar el instrumento y tienes que aprender una serie de cosas que en un momento dado te alejan del propio origen pues de la música. La música es algo natural, como el hecho de escuchar tu propio ritmo cardíaco, como escuchar a veces a tus propias ideas. Y en esa parte yo creo que el trabajo de Yolteotl tiene ese valor. Cuando escuchas tú esto que ahora decimos música, pues la música de qué, la inspiración de las musas, no te dice nada. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, Tlaxozonali, estamos hablando de una forma a donde estamos escuchando cómo tu corazón hace eso. Clac, 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 clac. So. En esta parte tendríamos que cambiar los conceptos, o tendríamos que reconceptuar para poder entender si es música en esta perspectiva como la conocemos modernamente, o es nuestra propia forma de expresión a partir de estos instrumentos sonoros. ¿Cuándo se presentan por primera vez y exponen lo que están haciendo como música? 95. No, perdón, 95. 95. Éramos 4 integrantes, y esa es la primera etapa de Yolteotl, la música. Posteriormente se integra la danza porque nos sentíamos de alguna forma mutilados. O sea, sí sentíamos los sonidos, pero sentíamos que la danza tenía que integrarse como parte también sonora. En el caso de las danzas, ¿es lo mismo? ¿La danza que se baila en Hidalgo es la misma que de Veracruz? ¿O hay diferencias ahí? En cierta forma sí hay un poco de diferencia. A pesar de que llevan el mismo ritmo, nosotros como danzantes tenemos una representación diferente de nuestro ser, de nuestro sentir. Podemos hacer los mismos pasos, pero de diferente forma, ¿no? Porque ya es una representación personal. Entonces, como representación del universo, estamos representando igual los movimientos planetarios de diferentes tamaños, diferentes formas, pero en armonía. En el caso de la música, se perdió totalmente todo referente, de decir así se tocaban los instrumentos y así se iban acompañando. Pero Yo me empiezo a integrar intermitentemente. En el momento que yo empiezo a asistir, las exigencias son diferentes dentro del grupo a lo que uno estaba acostumbrado. Debido a esta situación que en los grupos de danza se tiene, no solo danzas y ya, pero realmente no se replantean qué es danzar o qué es la danza. Cuando uno empieza a buscar, te das cuenta que podemos encontrar dos tipos de personas: los que siempre nos estamos preguntando y los que se han dejado de preguntar. Cuando constantemente te estás haciendo la pregunta del por qué, del cómo,
Y a pesar de que ya lo resolviste, te lo vuelves a plantear, o a pesar de que no tengas respuesta, lo sigues preguntando, sigues avanzando de esta manera. Para mí, la danza es una forma de expresar las emociones. Es un diálogo con uno mismo y un diálogo con el entorno. Y en ese momento creas la armonía. Cuando las partes de un todo se están moviendo a un unísono, estás creando armonía. Nuestros compañeros en los círculos de danza no han experimentado esa parte por la monotonía que se lleva a cabo. Y sí pasaba eso, o sea, tenías danzantes que físicamente eran inalcanzables, ¿no? Pues vente, tú vas a hacer un buen trabajo, aquí está la mesa, demuestra lo que sabes hacer. Danza. Danza. O sea, ya integrando los otros. Y integrándolos con la música se quedaban pasmados, parados. No tenían esa capacidad de poder ser ellos mismos. Porque como bien decían ellos, no son yo, solamente ellos son una copia de algo más, que hacen algo sin sentido, han dejado de sentir, han dejado de transmitir y de emocionarse. Solamente creo que lo hacen por pertenecer a una tribu urbana. El sentido emocional, espiritual, el sentido de la vida muchas veces queda minimizado en los grupos de danza porque tal vez la persona que está al frente no quiere o no tiene la capacidad de explicarlo. Yo en lo personal como danzante con Yolteo encontré esa parte y no me la enseñaron. Lo que se decía con respecto a la música, toca, hoy me siento feliz, hoy me siento triste, hoy estoy súper enojado, ahora tú estás triste, tú estás feliz y tú estás enojado, manifiéstense, pues yo voy a platicar con ustedes. Y hacer ese diálogo es interesante. Hacer eso para mí es muy reconfortante y lo extraño. Una convivencia que a pesar como individuos, Memo de Petlispa, Chilita de Nesa, yo de Nesa, podríamos enumerar que alguien de los integrantes de Yolteo podía ser de un municipio diferente, converger en un punto, hacer algo que generara una satisfacción general. Eso es interesante respecto a lo que es Yolteo. Con la música y con la danza, ¿en qué lugar se presenta? Y dicen, hemos encontrado el camino. Cuando yo ya integro la parte rítmica de las danzas mexicas, empezamos a trabajar una danza en particular que se llama Xipe o Xipehualistli, que es una danza muy armónica para los pies. Yo la empiezo a tocar en el huevo y ya Memo, en aquel tiempo era Memo, Raúl y Gabriel empezaron a meterle las demás ritmos. Yo ya estaba trabajando en una preparatoria, dando clases, y en esa preparatoria me dieron la oportunidad de hacer un taller de danza. Ese taller de danza ya lo empiezo ya a trabajar con los chavitos de preparatoria. Y por el otro lado, en un aniversario del grupo de Nesa de danza, de Ocoyo, que ahí yo iba a danzar de repente, nos invitan al aniversario a hacer la presentación únicamente de música. Llegamos como 40, 50 danzantes, aparentemente todos profesionales. Allí permíteme preguntarte, Enrique, ¿hay grados en la danza? Hay quien sí sabe, dicen él sí ya sabe. Obviamente es el aprendiz,
pero de quien sí sabe, hay quien tiene la capacidad de enseñar, hay quien... ¿Cómo se respeta eso en las danzas entre ustedes? En la danza tradicional de concheros, ahí sí hay grados, y los manejan en grados castrenses o militares. Pero en un círculo de danza está la primera palabra, la segunda palabra y la tercera palabra. Son quienes dirigen todo el movimiento, son quienes están ahí coordinando a qué hora se inicia la danza, quién va a llevar, quién va a repartir las danzas, todo eso. Obviamente en Yolteos no pasa eso, entonces no voy a dar tanto la explicación, pero en el grupo de Nesa, pues estaba el que sabía más, que en aquel entonces y todavía sigue siendo Francisco, estaba Nemalinali y algunos otros. Tratamos de hacer nosotros con Francisco de hacer ensayos media hora, enseñarles danza, lo básico, los primeros pasos, y ya después que empezaran a sacar sus ritmos, así como decían, su esencia. ¿Por qué? Porque una danza se compone de dos espacios. El paso base o la planta que le conocen y las flores. El paso base es el que vas a tener siempre y las flores son las que cambian. Esas flores son las que tú le puedes dar ya tu particularidad, tu esencia. A mí me llama mucho la atención. Aprendí con Francisco, con Pancho, a danzar. Somos de los pioneros en danza mexica aquí en Nesa. Él creo que todavía sigue en el grupo, Creo que sí. y pues él sí es uno de los que tú puedes decir, él sí danza, y danza a su propio estilo y tiene su propia forma. Aunque hayamos aprendido en el Zócalo, en Tlatelolco, en Querétaro, en Zapotitlán, en muchos lados fuimos a aprender danza, inclusive hasta en Tepetlixpa aprendimos danza. Nos metimos a aprender con los concheros y con los grupos de la mexicanidad que se formaron en el 91, 92, los del Zócalo, y ahí en el Zócalo se hacen círculos. Los que saben más van al círculo de medio, un círculo pequeñito, y ahí empieza la elite. Los que saben un poquito menos van en el otro círculo, y los aprendices van en el último círculo para que no tropieces a los otros y para que puedas llevar el ritmo. Pues regresando a esto de cómo se integra ya la danza con Yolteo, en este aniversario llegamos, ponemos nuestros instrumentos, fuimos mal vistos, y eso lo tengo que decir. En particular, ya después, espérate, porque le tengo que hacer mención, porque ya no está con nosotros, está danzando en otra dimensión, Pancho o Francisco, un gran amigo de nosotros. Y es emocionante, porque estamos tocando, y el que decía, no, pero ¿por qué van a traer a Yolteo? Que no sé qué. Está... Y en la parte de atrás empezamos a tocar, se va recorriendo y termina la primera fila. Nosotros tocando y él llorando, y yo me quedo así, llorando. Termina el concierto y pues ya se acerca, oye, ¿dónde ensayan? Que no sé qué. Y yo le hago la invitación a Graciela para que nos acompañe a ensayar, a participar en la danza. Ella es la inicial de los danzantes, ella y Francisco. Es ahí como se fusiona con los danzantes de Nesa, Yolteo, y con los niños que yo traía en la preparatoria. ¿En qué año fue eso? ¿Ese evento? En 97. ¿Y dónde? ¿Qué lugar? En la Casa de Cultura de Nesa. Hoy Centro Cultural. Hoy Centro Cultural. Y de ahí ya estuvimos 2 o 3 años consecutivos en los aniversarios. Posteriormente, ya con Yolteo y ya integrada la danza, nos presentamos ya en varios lugares, teatros, festivales internacionales aquí en México. Y en el 2004 ya tuvimos la oportunidad de representar a México en un festival internacional de percusión en Cuba. Estuvo muy interesante porque yo me encargaba
de las incipientes redes sociales y me entero que iba a haber un festival internacional de percusiones en Cuba. Y pues mando la invitación, somos un grupo de música y queremos hacer la presentación de nuestro trabajo allá en Cuba, ¿no? Mando un cassette con lo que teníamos nosotros, ya teníamos grabados 2 cassettes nosotros. Yo mando una película, lo que teníamos. Eso fue por el mes de noviembre más o menos. A principios de diciembre recibo la contestación de pues, el comité organizador del Festival de Percusión Percuba estaba interesado en que nosotros asistiéramos. Ya estaba bien integrado el grupo, ya teníamos buenos danzantes y ya estábamos como que haciendo una parte creativa que nosotros ya empezamos a hacer algo, una especie de teatro-danza, donde nosotros hacemos la música con un fin ya o un guión. En este caso era la representación del Día de Muertos, todo el espectáculo de cómo un difunto en la filosofía náhuatl, desde que fallece hasta llegar al Mictlán. Nuestra costumbre es conocida, ¿no? El director del festival, el doctor Lino Neira Betancourt, porque ya falleció también, era el musicólogo. Y una de las cosas que le dijo a Memo cuando llegamos a Cuba fue que él había estado toda su vida estudiando los instrumentos, y los instrumentos mexicanos los conocía en libros, en dibujos, y que era la primera vez que los iba a escuchar en vivo. Eso también para nosotros fue pues una experiencia. Presentamos el espectáculo en el Teatro Nacional de Cuba. Obviamente los mejores percusionistas del continente americano están en Cuba y se comparan muy bien con los mejores percusionistas que sabemos que son los africanos. Entonces ahí se va. Llegamos nosotros a Cuba, ponemos a afinar, porque nosotros afinamos los Weber con el sol. Estamos afinando los Weber, Gilberto y yo, y llegan unos chavitos como de 6, 7 años, estudiantes de percusiones, y nos dicen, sus tumbadoras, ¿las podemos tocar? Sí, tóquenlas. Ahí nos dimos cuenta de que un percusionista de escuela, con toda la técnica que ya trae y siendo más cubano, pues mueve las manos de una manera extraordinaria, ¿no? Que nosotros sí habíamos escuchado de repente, en algunos ensayos sí se movían las manos bien, ¿no? Pero cuando escuchamos a estos niños nos quedamos impresionados, ¿no? Y luego otro de los grupos mexicanos que fue a Cuba, que eran músicos sinfónicos, nos piden un teponazli para meterlo a su presentación. Y también escuchamos como un teponazli creado por Memo en manos de un músico sinfónico, pues tiene otras características, ¿no? Y es uno de los aspectos que se debe recalcar mucho. No es lo mismo lo que decía Gilberto, que tú te metas a una institución y que aprendas y que te vuelvas diestro, a que estés estudiando con Yoltero, donde se te permite la posibilidad de sacar tu sentimiento, tu creación. Una danza se compone de las flores, pero en esas flores lo que nosotros aprendimos es que tú floreces como ser humano, tú le das tu toque. Todos podemos ir a la izquierda, sí, pero cada quien lleva su ritmo. Nos regresamos y cada quien lleva su ritmo. Entonces esa es la parte fundamental que nosotros también aprendimos en Cuba, porque cuando nos presentamos con tantos músicos expertos en percusiones, pues nosotros nos quedamos primeramente sorprendidos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Pero ya cuando nosotros estamos a 5 minutos de que se abra el telón, pues empezamos a ver los instrumentos en el escenario, empezamos a hacer pruebas de sonido, y pues ya no, fue ahí cuando nos creímos que estábamos haciendo algo, ¿no? Se abre el telón, empezamos a tocar, empezamos a hacer nuestra música nosotros, ellos haciendo su danza, 3 danzantes para llenar todo un escenario,
y haciendo los movimientos tuvimos la oportunidad de la narración para que los espectadores vieran qué es lo que estaba pasando. Termina el evento, se cierra el telón, están aplaudiendo, se abre, se vuelve a cerrar, siguen aplaudiendo, se abre y ya se queda ahí y empieza a subir la gente. Bueno, sube el doctor Neira Betancourt y ve los instrumentos y sube con uno de los jueces, que para nuestra fortuna era mexicana. Pero tengo que hacer la aclaración. En el PET Cuba había dos modalidades: el concurso de ejecución de percusión con partitura, que es el que valía, y la presentación de números artísticos de folclore. Y el doctor Lino le empieza a decir: mira, este es un huehue, este es un panhuehue, este es un teponazli, y le empieza a recorrer todos los instrumentos. Y nos quedamos así. Es la primera vez, nosotros porque los conocemos, pero una persona ajena que los ve y que te dice que es cada uno de ellos, porque muchos, incluso aquí en México, confunden un teponazli con un huehue, cuando los dos son de madera, claro, pero totalmente diferente. Y allá el doctor lo describe perfectamente bien, y ya le dice al Memo: es la primera vez que los escucho. Y ya toda una serie de cosas que nos pasaron a partir de ese momento, pues somos reconocidos como el mejor grupo del festival. Y salimos en el periódico Granma y tenemos los reconocimientos y todo eso. Para nosotros fue una de las experiencias de crecimiento fundamental. Regresamos a México y nos invitan al Festival de las Almas. En Valle de Bravo nosotros íbamos a tocar en un escenario chiquito. En el grande, pues los artistas de renombre. Pero ya como lo que traíamos nosotros de Cuba, pues yo me acerco y le digo al ingeniero de sonido: oye, ¿sabes qué? Yo voy a tocar en el otro, pero si me das chance de tocar aquí, no hay nada. Dice: si quieres, pero pídele a Tegua que te dé chance. Y va a cantar Tegua antes de nosotros. Y ya me subo con Tegua y le digo: oiga, me da permiso de tocar después de esto. Dice: sí, miren, voy a subir mis instrumentos. Hasta le hace escenografía. Y ya, en esa ocasión, sí nos acompañó Tonamás y nos acompañó Putlagua a hacer poesía. Entonces, Tegua junta como a 8,000 gentes. Y ya cuando íbamos a salir a escena, pues ya estaba lleno. Y nos asomamos nosotros, eran más de 10,000 gentes que estaban. Y ahí, pues todos sorprendidos, nunca habíamos tocado más de 5,000 gentes, ¿no? 10,000 te apaniquea también, ¿no? En el canal 34, la transmisión en vivo. Entonces, pues eso fue también una de las cosas que, pues cuando ves toda la gente, pues ya pues no te queda más que hacer lo que sabes hacer, tocar, ¿no? Y ahí también logramos una gran presentación. Fue uno de los momentos también muy bonitos. Hemos tocado en festivales internacionales aquí en México con diferentes ballets folclóricos de Francia, de Argentina, de Indonesia, sí, o sea, hemos tenido contacto con mucha gente. Pero a ver, se van a Cuba en el 2004, regresan y el Festival de las Almas es meses después. Sí, en noviembre del 2004. Después del 2004, ¿qué es lo que ha pasado con Volteo? Pues nos hemos dedicado a hacer otras cosas. Hemos grabado cinco discos, y uno de ellos, que es lo que pues hemos hecho con mayor particularidad, es hacer la musicoterapia con instrumentos de origen prehispánico. Repito, porque también desde Cuba nos dimos cuenta de eso. O sea, tú tocas, un jazzista le dijo a Memo: tú haces trampa, Memo. Y Memo se dice: ¿por qué? Es que cuando tú tocas y tú te agachas a escoger un instrumento, el instrumento te escoge. Yo iba a decir porque pues Memo se agacha y toca, o cuando tienes
toca un instrumento y toca otro, y mete el instrumento, el sonido donde debe de ir, llena los huecos. Entonces el jazzista le dice, esto haces trampa, tú no tocas música, los instrumentos te tocan a ti. Y eso solo los mejores jazzistas lo pueden, esa improvisación solo los mejores jazzistas lo pueden hacer. Entonces es lo que hemos logrado también, ¿no? Los danzantes también, tú no danzas, es la música la que te danza. Todo se engloba en este aspecto del autoconocimiento, de la autocreación, porque nosotros aprendimos que gracias al sonido, gracias a la vibración de los instrumentos, tú vas avanzando en tu propia concepción como ser humano. Ya no es necesario, o nunca nos vamos a dejar nosotros institucionalizar. Tú vas a una institución y sigues el reglamento, todo esto, ¿no? Nosotros con la musicoterapia lo que hacemos es afinar nuevamente el cuerpo del escucha, para que a partir de su propia afinación él pueda crearse y recrearse todos los días. Eso es lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? El año pasado, que fue la exposición del trabajo en un festival internacional de folclore auspiciado desde Argentina, estuvimos presentes también ya haciendo la definición operacional de lo que es la música de volteo para la musicoterapia. Memo sigue construyendo instrumentos, pero ya los instrumentos que está haciendo, por ejemplo, ya tienen esa connotación de decir, lo tocas de este lado y el hemisferio izquierdo, lo tocas de este lado y el hemisferio derecho, y lo tocas así, entonces ya te conectas. El escucha ya tiene esa capacidad. Una de las cosas que nosotros aprendimos en el trayecto fue que cuando nosotros nos presentamos en una escuela de chavitos, les hicimos el concierto y ya después al final los enseñamos a tocar los instrumentos a ellos. Y ya les contamos un cuento y ya lo empiezan a narrar ellos con los instrumentos. Un niño pequeño sin problemas tiene el atrevimiento de tocar los instrumentos. Una persona adulta que le hemos prestado instrumentos se queda pasmado, no sabe qué hacer. Entonces la labor de Yolteo es destrabarlos, ¿no? Volverlos a afinar, te digo, de que el instrumento le permita hacer eso. Ya después de un ratito pueden hacer música, porque nos ven tocando y creen que es fácil, pero no cualquiera lo hace, ¿no? Lo tienes que experimentar. Hemos tenido a lo largo de los años de Yolteo de muchos participantes que han llegado a tocar. Los primeros pues fue así, Raúl y Gabriel, ya después fue Luis, fue Hugo, teníamos a Pablo, por ejemplo, un gran amigo de nosotros, fotógrafo y todo eso. Él intentó tocar con Yolteo y no, es gran amigo de nosotros, ¿no? Jacinto, Pancho, muy buen danzante, pero nunca tocó. Chimbombo, porque más o menos le toca el huevo, pero nada más el huevo. Lo pones a tocar ese instrumento y no puede. Chelita nunca ha tocado, pero danza, ¿no? Entonces, uno de los que ha logrado esto pues, es Gilberto, ¿no? Que ha hecho esa transición. Yo pude porque primero fui danzante y después fui músico. Pero Gilberto es al revés, primero danzante y después músico. En esta situación de estar en la musicoterapia, hablando de hemisferios del cerebro, se viene completando esta situación de la filosofía. Si era ese camino al que estabas buscando cuando inician con Yolteo, ¿no? El descubrimiento del cuerpo, ¿sí se viene avanzando? Definitivamente. El asunto aquí es que en mi caso, por ejemplo, los maestros que yo tuve, lo que nos enseñaron y lo que costó mucho trabajo entender es que el ser humano se tiene que completar. El ser humano no nace completo. Inclusive el término náhuatl para designar hombre
genérico, es Tlacatl. Y Tlacatl tiene una primera raíz que quiere decir a la mitad, Tlac. Y entonces cuando tu cerebro empieza a trabajar, hoy tengo que hacer uso de la metacognición, y cuando entendemos el concepto de Tlacatl, estamos a la mitad. ¿Pero a la mitad de qué? A la mitad de la luz, de la oscuridad, a la mitad de la energía, de la materia, del pensamiento, del no pensamiento. O sea, la cultura náhuatl llegó a niveles increíbles de evolución humana. Cuando se autonombran con Tlacatl, desde ahí te están dejando ya una misión. La misión del ser humano náhuatl es completarse. En la filosofía lo que hemos aprendido es qué es lo que tenemos que completar, cómo nos tenemos que completar. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues que nos hace falta algo. Y en esa parte, todo lo que dejaron ellos, llámese de música, poesía, danza, filosofía, la lengua, las matemáticas, todo lo que es la cultura náhuatl redunda en el concepto de completarnos. Habrá gente que dance, habrá gente que haga música, habrá gente que haga poesía, habrá gente que haga teatro, habrá gente que haga cualquier llamada disciplina artística, pero en el concepto de la filosofía, ese trabajo te tiene que servir para completarte, para hacerte un ser humano completo. Y entonces es muy simple y es muy sencillo hablar de esto, esclarecerlo así tan fácilmente, pero es todo un proceso, es un proceso que lo tienes ahí como concepto, lo tienes ahí como idea, pero desarrollarlo solamente con el trabajo práctico. Y yo creo que en este momento de resignificación podemos decir, por ejemplo, que la cultura náhuatl está vigente, está viva, es propositiva, pero además nos lleva miles de años de descubrimientos, miles de años de propuestas. Si hoy nosotros, por ejemplo, hablamos de educación, pregúntale a los especialistas, a los pedagogos, ¿y qué es la educación? ¿De qué me estás hablando? ¿O de qué escuela me estás hablando? ¿O cuál definición te hago? Y en el concepto de la educación náhuatl está perfectamente el objetivo de llegar a completarnos, de llegar a entender, por ejemplo, cuál es el papel del ser humano en el planeta Tierra. ¿Y esto cómo lo entendemos? Pues a partir de este concepto que en su momento está muy simple y está muy sencillo, donde el universo como tal nos dotó de todo lo necesario. Y la filosofía nos enseña a hacer uso de todos estos elementos, llámese de facultades, llámese de posibilidades, llámese de capacidades. Y en la cultura náhuatl eso es precisamente lo que sucede. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, el cuerpo humano está haciendo música interiormente, las células están explotando, tus intestinos se están moviendo, tu estómago está haciendo movimientos, el estómago está danzando, el corazón, pues no se diga, está latiendo. El cuerpo humano es un instrumento creado por el universo, con una estructura armónica, con una estructura musical, con una estructura en cuanto a ritmo, en cuanto a sonido, y todo ello de manera natural allí está. Cuando salimos de lo natural y nos metemos en las grandes ciudades, encontramos una gran cantidad de ruidos que en un momento dado lo que hacen en todas nuestras células pues es desafinarlas, sacarlas de ritmo, sacarlas de contexto, sacarlas de evolución inclusive. Y entonces cuando escuchas este trabajo de Yolteo, entendemos otro concepto de la filosofía náhuatl que se entiende como el concepto de la recreación. Nuestras células hasta determinada etapa de nuestra vida se regeneran cada 24 horas. Pero esta regeneración, si no se hace de forma armónica, si no se hace de forma ordenada, pues puede causar un cáncer, por ejemplo. Este trabajo de nuestras culturas ancestrales aplicado a
este concepto holístico de la medicina, este concepto holístico de la salud, es perfectamente aplicable. Allí está, no se ha perdido, ahí continúa. Y entonces cuando ves el trabajo de Yolteotl y lo sacas del concepto artístico para ponerlo en un concepto de la salud, pues se está sumando. Pero esto todavía va más allá, esto todavía trasciende más. Y trasciende al momento donde hoy el concepto de la resignificación, pues es eso, resignificarte a ti como un ser humano de este planeta, de esta naturaleza, de esta familia, de este tiempo, de este espacio. La sociedad actual, la educación moderna actual, no te permite estas herramientas, no te las da. Y la cultura ancestral, la educación náhuatl, eso lo trabajaba. El trabajo de Yolteotl es fundamental en este momento porque abre no nada más la cuestión y la puerta de la música, sino abre el concepto, abre la puerta de la reconstrucción, de la regeneración, de una forma muy amable, porque el hecho de hacer musicoterapia, inclusive con estos sonidos grabados, es perfectamente aplicable. Personalmente, con Yolteotl, o sea, ¿cuáles son tus proyectos? Es curioso preguntarlo, porque no me lo había preguntado inicialmente. Pues seguir adelante principalmente, ¿no? Mi proyecto de vida es poder transmitirle a mi familia lo que yo he logrado hasta este momento y lo que le pueda sumar, pues transmitírselo para dejar un precedente. Si ya trabajamos un tiempo con esto, si ya tenemos una punta de flecha, pues darle dirección. Ese sería parte de mi proyecto, ¿no? No dejarlo a la deriva. Ya lo hice, ya me beneficié, ya me importó, no me importó y ya pasó. No, sino dejar ese precedente. Mientras que la salud me lo permita, no está uno exento a tener situaciones. Yo con Yolteotl me desarrollé como, ¿por qué no decirlo? Como un buen danzante, pero un danzante un tanto alejado de la tradición. Tomamos las formas de estos grupos tradicionales ancestrales, tratando de no faltarles al respeto a su trabajo y haciéndolo porque nos lo permite, no porque seamos mejor que ellos, porque nos sintamos superiores. Yo en lo personal lo hago porque me lo permite. Si en determinado momento algún jefe de danza me dijera, tú estás mal, lo que tú haces no debes de hacerlo, tal vez lo dejaría de hacer. Pero debido a que, como lo había manifestado en un inicio, son mis emociones materializadas en movimientos, pues creo que no le hago daño a nadie. Y como proyecto de vida seguiría haciendo eso, ¿no? Tratando de materializar mis emociones con música, con mi familia, con los grupos que me rodean, con mi trabajo también, ¿no? Cuando yo inicio, pues busco una identidad de origen campesino, mis padres de Michoacán. Llego a una ciudad urbanizada, conozco amigos de Oaxaca, de Zacatecas, de Guanajuato, de Chiapas, y todos hablan de su origen, pero en esa no tenemos un origen. En esa somos un poco de todo. En esa búsqueda de una identidad, en esa búsqueda de un rostro y un corazón propio, como se menciona en la tradición, pues encuentro esto. Encuentro mi rostro y encuentro mi corazón en la danza y con mi familia. Y si ese es mi rostro y ese es mi corazón, pues hay que mantenerlo firme y digno hasta donde se pueda, como proyecto de vida. Graciela, la misma pregunta. Sí me desaparté un poquito de la actividad dancística y por cuestiones de salud igual. Cuando se acerca gente a uno, a mí personalmente, tratar de compartir, de hacerles partícipe de lo que sentimos, ¿no? Como danzantes.
y con toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo del camino, ¿no? Yo siempre respetando y hacer respetar el trabajo que hemos realizado, porque sí hay, bueno, he visto casos que te dices, bueno, no sé de dónde se lo sacan, ¿no? De la manga, pero y sí muchas faltas de respeto al trabajo de los demás, ¿no? Yo siempre en mi trabajo, cuando puedo danzo, comparto, lo que he aprendido lo comparto, lo enseño, y pues cuando me permiten acá los muchachos seguir compartiendo con ellos danzas, lo hacemos, y todo dentro de nuestras posibilidades también, porque andamos un poquito mal de salud, pero pues, sí seguimos. En mi caso, ¿no? con mi hija, el respeto y el cariño a lo nuestro, ¿no? A nuestra identidad, a nuestro origen, y ella pues lo acepta, ¿no? Lo lleva pues, en genética, ¿no? Pero sí, a eso hemos llegado nosotros y pues espero seguir. ¿Qué sigue para adelante? Seguimos con la creación y déjate, te comento algo porque creo que no se ha dicho cómo se construye una melodía de Yolteotl, haciendo referente a todo lo que ya expusimos. El primer disco que grabamos nosotros, ya disco compacto, se llama Inteteu, que por filosofía la traducción es los generadores del universo. Sale de la leyenda del quinto sol, de cómo llegan a Teotihuacán y se juntan todos los elementos. Cuando yo planteo esto con Memo, ¿sabes qué? Pues vamos a darle esta idea de Inteteu al disco. Lo primero que es formar a todos los elementos. Cada uno de los instrumentos es un elemento y entonces nosotros empezamos a estructurar esa base. Se supone que no hay nada, de la nada empiezan a llegar los instrumentos y así se empieza la rítmica, nada más con el sonido del corazón, si tú lo quieres llamar así, en un arco tepehuano, y ahí empezamos a recrearnos nosotros, adentrarnos en la música, y así se suma el palo de lluvia, el silbato de viento, y cada uno de los instrumentos que tenemos ahí en Inteteu se va sumando. La primera vez que lo hicimos, en ensayo, lo tenemos ahí. Pasamos otra melodía, y a los 15 minutos, a ver, otra vez Inteteu. Y nos quedamos nosotros, ¿qué tocaba? No, pues no sé. Pues a ver, dale, cómo era el ritmo y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros en aquel entonces no la metíamos en partitura. Algunas cosas sí las hemos metido en partitura. Pero desde entonces nos íbamos recreando nosotros con la idea de hacer Inteteu. Y así, poco a poco, nosotros fuimos sumando el conocimiento de los instrumentos. Al sumar el conocimiento de los instrumentos a nuestro cuerpo, nosotros podemos transitar por todos los que tenemos. Seguir conociendo, seguir integrando la música de Yolteotl en este tiempo. Ahorita con la pandemia nos estamos dando la tarea de más o menos estructurar melodías que permitan la ejercitación de los pulmones, que sabemos que después del COVID los pulmones quedan colapsados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Expandirlos otra vez. Y regreso a Inteteu, porque Inteteu es, a final de cuentas, la expansión del universo. Con los sonidos de Yolteotl, lo que estamos buscando ahorita es poder afinar los instrumentos a esta post-pandemia, ¿no? El poder hacer que los instrumentos, como lo decían, aunque sea grabados, pero que te permitan el poder reorganizar en un primer momento tu respiración, de poder sacarlo adelante. ¿Qué instrumentos, qué vibración nos puede servir a nosotros ahorita? Pues de hecho siguen muchas cosas que ya están puestas en marcha. Y lo otro es mencionar, pues Yolteotl se convirtió de alguna forma en una familia, ¿no?
a pesar de estar tan lejos de Tepetlixpa, Guinesa y otros compañeros de otros municipios, pues se ha logrado un trabajo. Y a lo mejor es muy complejo porque las distancias sí presuponen gastar para un pasaje, para un alimento. Pues esto nos hace complejo de repente juntarnos y generar un poquito más de trabajo como se debería, un poquito más constante. La última etapa de Yolteo pues es la musicoterapia. Pues creo que le estamos dedicando ya también mucho tiempo a la investigación, a la experimentación en la musicoterapia. Y ahorita es donde estamos tal vez un poquito más enfocados. Yo en lo general en construcción de instrumentos, pero ya enfocados más a musicoterapia. En cuanto a Yolteo, pues hemos generado la parte de crear espectáculos, el juego de pelota encendida, el viaje al Mictla, ya lo mencionó Kike. Alguna vez experimentamos con la leyenda de los volcanes, la creación del quinto sol. Y ahorita en cuestión de espectáculos queremos echar a andar el Ulama con música y danza en vivo, teatro, que es un proyecto muy ambicioso porque implica inversión en todos los aspectos, en logística, en vestuario. Tal vez la música se nos va a facilitar un poco más, pero aún así tiene sus pros y sus contras. En esa parte, por ejemplo, sí me gustaría que le preguntaran a Cuitlahua. El proyecto de Poesía Sonora en 3 tiempos fue un proyecto que en su momento marcó el devenir del trabajo que se tenía que realizar en la recuperación de las formas antiguas de convivencia y de trabajo cultural. Podríamos decir que Poesía en 3 tiempos viene a ser un proceso de construcción comunitaria a partir de la creación artística. Lo interesante de esta situación es que se pudieron reunir diversas actividades de carácter creativo en una sola idea del mundo, ¿no? Eso es lo que más llamó la atención. En ese momento se presentó obviamente la música. Yolteo tenía esa primera voz, posteriormente cantos en diversas lenguas antiguas de poder, y a la vez se presentó poesía, la poesía y la filosofía con Armando Galadís y yo, y la danza, ¿no? Entonces era una idea de reunir a los generadores del universo en un concepto de manifestación de ideas. Y creo que eso fue lo más interesante, lo más importante de este proyecto, porque en ese devenir histórico en el cual nos hemos encontrado nosotros como parte de una idea del mundo, te vas olvidando que la construcción del ser humano debe ser comunitaria, ¿no? Mucha gente habla desde su ego y dice: es que yo he aprendido esto y yo descubrí esto, pero en realidad eres una construcción comunitaria, porque finalmente eres el depositario de las ideas y del trabajo de otros, ¿no? Y de la construcción de otros. Entonces, cuando participas en este tipo de eventos y te das cuenta que tú solo eres una parte breve y pequeña de un universo más grande, de un universo que se amplifica cuando conoces a seres creativos, pues entonces, claro que la respuesta de la gente fue muy importante, muy interesante, porque pudieron compartir una percepción en la cual estaban presentes los ojos de nuestros ancestros, ¿no? Nos vestimos con la carne de la piel de nuestros muertos y les hicimos saber que aquí estaban presentes con nosotros y que su idea del mundo era compartida, ¿no? A pesar de tantos años que han pasado, de tanta agresión que ha habido en contra de esta idea del mundo antigua, que podíamos manifestarnos, ¿no?
Y esa idea que surgió de Yolteotl habla precisamente de que su nombre no es solo una idea que permanece inamovible, ¿no? Yolteotl, el corazón de todos, no. A la lógica de la idea ellos unieron la lógica de la acción. Si somos el corazón de todos, hay que llevarlo a la práctica. Y así nació Poesía en Tres Tiempos, y ha sido un momento culmine en el trabajo cultural de Ciudad Nezahualcóyotl. No se ha podido reproducir porque son momentos únicos, ¿no? Irrepetibles. Se puede hacer nuevamente, pero claro, esa manifestación de identidad no se repetirá, será un momento diferente. Ese ha sido uno de los trabajos más interesantes y propositivos que ha hecho el grupo Yolteotl. Lo que sigue es muy simple y es muy sencillo desarrollar de una forma concreta y objetiva todo esto que se ha ido acumulando en los últimos 35 años para nosotros. Todo esto, como decía nuestro gran amigo Alfredo Arcos en su idea, donde todo es efímero, y que sí lo es, pero bueno, pues este tiempo efímero puede durar 10 años, 20 años, otros 15 años. O puede durar toda la eterna vida. Y entonces en esa parte, desde mi perspectiva muy acendrada a partir de mi trabajo con la Cihuatlán Martín Izcalotzin, pues es el concepto de la creación de la escuela. O sea, de hecho Yolteotl es una escuela que en un momento dado habría que pensar en hacer algo parecido a la escuela moderna. Y digo algo parecido porque pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, en un momento dado, pues toda esta experiencia que Memo logró desarrollar, acumular en los últimos 30 años, pues que no se quede el Memo nada más, sino que pueda haber la posibilidad de que otra gente pueda entender, pueda dedicarle tiempo. Esto no se quede ahí nada más y pues pase desapercibido. Yo creo que todo ese trabajo de Yolteotl, ¿por qué no decirlo? Pues está por develarse. Hay mucho trabajo que está ahí, hay demasiada información. Hablar con estas gentes es hablar de cualquier cantidad de información que en su momento no tan fácil la vas a encontrar en un libro, no la vas a encontrar en una película, en un documental, no la vas a encontrar en un códice. Son elementos que afortunadamente, gracias a la capacidad de la autoconstrucción que nos caracteriza en el municipio de Neza, pues tenemos esta visión de largo alcance, dice el poeta, de largo aliento, de miras altas, porque es un trabajo que en su momento necesita la sociedad moderna, la sociedad actual. El trabajo de Yolteotl es un trabajo que tiene que venir, ¿por qué no decirlo?, a rescatar la sensibilidad de este ser humano que ha perdido en las grandes ciudades esta conexión con lo que somos. O sea, Yolteotl con esta vibración sonora que realiza puede ser un elemento que nos vuelva, que nos permita reconectarnos con la madre naturaleza. Yo lo veo así, de esa forma, y no es una cuestión para generar cuestiones extrañas o raras, sino desde un punto de vista real y objetivo. Algo que nosotros hemos entendido a partir de todo este trabajo que hemos ido sumando, dadas las características y facultades de cada quien, y que eso es lo que hemos aprendido aquí, a respetar que cada quien tiene una facultad, que tiene una capacidad propia, y que en su momento pues ahí se le deja. Al poeta pues es el poeta, ¿para qué te metes en la vida del poeta? Es el poeta, el danzante es el danzante, pues deja que haga su vida como danzante, ¿no? El creador de instrumentos musicales pues es el creador de instrumentos musicales, ¿para qué te metes más en su vida? Sin embargo, en esta sociedad actual tenemos que de una u otra forma entender el concepto de la organización, el concepto de la
administración, el concepto de cómo vamos a mantenernos los próximos 10 años. La pregunta, al menos para nosotros, sería esa: ¿cómo te vas a mantener en los próximos 10 años? Ya no tanto en el aspecto de la investigación y para qué vamos a hacer ratones sabios con todo el material que tienes ahí en tus cajas. O sea, no tiene sentido eso. Más bien aquí la idea sería cómo lograr, cómo llegar a este punto donde pudiéramos en un momento dado realizar un concepto del Calpulli, que es el ser autosustentable, en el aspecto de la difusión, de la creación, de la investigación, de la transmisión del conocimiento. Entonces, en esa parte, yo lo que veo, yo lo que propongo en estos próximos 10 años, pues es la creación de la escuela. Y yo ya con los medios que en un momento dado tenemos a la mano, hacer una escuela virtual. Si queremos ir a la retrocarga de Memo a su casa, pues hay que ir hasta allá. Si queremos ir a la carne enchilada, pues hay que ir hasta allá. Pero este otro trabajo yo creo que se puede hacer desde la perspectiva del mundo virtual. Yo quiero concluir este concepto donde hablar de escuela en NESA, por ejemplo, es algo que es muy difícil, es muy complicado hablar de una escuela. En NESA no hay una escuela de pintura, no hay una escuela de música, no hay una escuela de filosofía, no hay una escuela para recrear al ser humano. Yorteo es una posibilidad de hacerlo. Entonces, en esa parte material, herramienta, capacidad, disciplina, organización, lo tenemos. ¿Qué hace falta? Pues en esta parte hacer este brinco al mundo moderno y empezar a ver cómo podemos sustentarnos en ese aspecto. Esto que creímos que estaba perdido, o esto que creímos que decíamos que era rescatar, no es cierto. Hoy entendemos que la cultura es la que nos rescata a nosotros y no nosotros a la cultura. Hay un concepto que en Tepetlispa quedó ahí para uno de los jefes que en un momento dado Memo conoció, y que en su momento a estos señores danzantes, a estos señores capitanes generales, había una parte de la población que los conocía como los que saben algo. El jefe Faustino era esa persona. Cuando ya sabemos, como en este caso Clavo, el poeta, ya sabe que es una traducción, pues entonces estos jefes son los clamatini, o sea, son los sabios. El que sabe algo en el México antiguo es el que es el encargado de la salud del pueblo, de la manutención del pueblo, de la recreación del pueblo, es el sabio. Y entonces estos jefes, capitanes generales de danza de tradición conchera, tenían ese grado entre la comunidad. No todos los danzantes entendieron, por ejemplo, el concepto que ellos manejaban como objetivo, uno de los objetivos centrales de la danza, y que es la reconquista de Tenochtitlan por medio de los corazones. Lo que hace Yorteo cuando ven llorar a nuestro amigo Chinto, pues es eso. ¿Qué hicieron? Pues conquistaron ese corazón. ¿Para qué? Pues para que siga haciendo ese trabajo, para que se haga un trabajo más en el concepto de la danza. Entonces, estos círculos de estos viejitos tenían esa consigna. Entonces la danza tiene otros atributos, tiene otros elementos, así como el concepto de la música. Y nosotros estamos preparados para darlos a conocer nuevamente, para resignificarlos y para en un momento dado decir, por ejemplo, como decía otro capitán de danza, que la danza te permite la conquista de tu cuerpo. Que sepas cómo es tu cuerpo, que sepas cómo actúa tu cuerpo, que sepas en dónde está tu cuerpo, que sepa para qué está ahí tu cuerpo. Entonces la danza tiene una cantidad de atributos increíbles desde la perspectiva de la educación, donde vemos algo que es muy interesante y que no se entiende tan fácilmente. Descendemos de culturas milenarias. Si nosotros logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta que en los últimos 180 años de la historia de este mundo se ha creado una cultura de destrucción del planeta, se ha creado una cultura
de destrucción del ser humano por el ser humano. Y estas culturas lograron vivir miles de años con sus métodos, con sus sistemas, con sus descubrimientos, con sus elementos creados por ellos mismos. Por eso la capacidad de Memo de ver un instrumento en una vitrina y por reproducirlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa genética. La escuela de Yolteo tiene que ser eso en los próximos 10 años y para en su momento hacer toda esta recopilación del material que se tiene y pues empezar a buscar a la gente joven que en su momento quiera pues desarrollar este concepto, pues que ahorita ya es necesario que pase a otras manos. Y esas manos pues, tienen que ser los jóvenes. Así que una invitación para los jóvenes para que se acerquen al proyecto hecho. Una persona cuando vea este video dentro de algunos meses o años, pero que no ha tenido ningún contacto con la mexicanidad, ¿qué melodía ya grabada que tienen como Yolteo pudieras tú pedir que escuchara a esta persona que no sabe nada de la mexicanidad? Yo creo que estaría en teteo, porque ahí se conjugan muchos sonidos. Es una pieza tranquila que sí nos evoca nuevamente al México prehispánico y creo que esa melodía se atrapa muy fácilmente. Una parte que experimentamos y la verdad nunca le di continuidad. Es una pieza que grabamos que se llama Horizontes, que fusiona la guitarra con instrumentos del México prehispánico. Esa parte experimental yo creo que podría atrapar a muchos chavos. Pero no solo es atraparlos en la parte musical, sino creo que también en la parte de cuando tú te quieres involucrar harto, forzosamente debe estar el proceso de investigación. Ahí están los libros, ahí están las revistas. A lo mejor las bibliotecas actualmente físicas están ya muy abandonadas, pero las bibliotecas virtuales, pues ya todo el mundo tiene acceso a gran parte de esos libros y conocimientos. Y gran parte en los que nosotros basamos la investigación, ya he checado que están ya en varias bibliotecas digitales de universidades de acá de México. Entonces ya es una gran ventaja, ya no hay que comprar el libro, ya ahí se pueden consultar. Los museos siguen a la disposición, hay que visitarlos, hay que hacerse las preguntas, hay que cuestionarse. Los abuelos siguen ahí vigentes, muchos físicamente, otros por lo que han dejado en escrito también. Pues hay muchas formas de acercarse y de atrapar a los jóvenes. Y sobre todo, no perder la identidad, creo que es lo más importante. Porque si perdemos la identidad, pues ya no nos vamos a llevar mexicanos, zapotecas, tarahumaras, mixtecos. Entonces creo que el objetivo primordial también es la identidad de nosotros como mexicanos, de a dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Pues gracias y creo que Yolteo sigue siendo familia y aquí estamos. Pájaro carpintero para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy